Buenos días, mi nombre es Cristian Andrés Páez Mejía, estudiante segundo semestre de Zootecnia en la UNAD, SEAD Acacias. A continuación voy a explicar mediante diapositivas los puntos a desarrollar con base en el trabajo que nos dejaron para Introducción a la Morfofisiología. Entonces comenzamos con términos anatómicos. Tenemos el término de dorsal, hace referencia a la zona superior que comprende el límite de zona craneal y caudal. Palmar, término que indica lo opuesto al dorsal en el miembro torácico. Hablamos de miembro torácico, por ejemplo, en el barril torácico que comprende todos estos órganos y miembros. Plantar, término que indica lo opuesto a dorsal en el miembro pelviano. El miembro pelviano lo ubicamos en el caudal. Distal, este término se usa para referirse a los miembros que se encuentran más alejados con respecto a la columna vertebral como eje, ¿sí? Ya sean los cascos, las pezuñas de la vaca, que viene siendo lo más distal respecto a la columna vertebral. Continuamos con proximal. Este término es ocupado en los miembros al referirse a estructuras lo más cercanas al tronco o columna vertebral. Superficial. Es un término utilizado para describir estructuras ubicadas en un plano superficial con poca profundidad, desde milímetros hasta unos pocos centímetros, donde podemos ubicar heridas, o cuerpos extraños o cosas así dentro de los planos anatómicos de los animales. Profundo. Este hace referencia a estructuras, lesiones, etcétera, ubicadas en una posición considerablemente profunda, haciendo referencia a varios centímetros que compromete tejidos internos. Interno. Hace referencia para describir algo que hay o se desarrolla en la parte interna del cuerpo. Externo. Se usa para describir algo que hay o se desarrolla en la parte exterior del cuerpo. Bueno, muy bien, ahora vamos con los planos topográficos. Tenemos el plano sagital. Es una división real o imaginaria que se realiza igual que lo anterior, pasando a través de la cabeza, ¿sí?, cuello y tronco del animal, pero en forma paralela al plano medio, es decir, al plano longitudinal medio. Esto genera dos mitades, una derecha y otra izquierda. Luego seguimos con el plano sagital medio o longitudinal medio. Denominado también como plano longitudinal medio, es aquel que traza al ubicarse delante del animal o detrás de él, y el trazo de esta línea real o imaginaria por todo eje axial del cuerpo. De aquí comprende, o bueno, sacamos dos mitades que son derecha o izquierda. Planos oblicuos. Los cortes oblicuos tomarán el adjetivo pertinente según su dirección y sentido, es decir, nos basamos según la ubicación de donde queramos hacer o tomar este plano. Plano transversal. En cuanto a este, hacemos referencia a un plano que divide el cuerpo en dos zonas, craneal y caudal. Este es el plano transversal. Dentro de, en este caso, el cuerpo de un beagle. Vamos con el plano frontal. Conocido también como dorsal o coronal, este plano traza una línea que debe ser perpendicular a la del corte transversal, es decir, en ángulo recto. Este corte divide al animal en dos porciones, una dorsal y otra ventral. Este es el plano frontal. Nos divide en este caso nuestro ejemplo, un beagle también, en la parte ventral y dorsal. Luego seguimos con las direcciones anatómicas. En este caso tenemos como ejemplo un caballo, ¿sí? Un ejemplar muy bonito, por cierto, y entonces empezamos. La zona craneal es toda esta comprendida, pues por su nombre, desde el cráneo. Tenemos la zona caudal, que es contraria a la craneal y ubicamos siempre en la parte de atrás de los animales. Tenemos la zona dorsal, que es donde encontramos el lomo, en este caso la cruz del caballo. Toda esta comprende la zona dorsal. Y la zona ventral, como dice su nombre, comprende todo lo que sea vientre, ¿sí? Pasa de un lado al otro y es todo lo que sea por debajo del animal. Y aquí encontramos proximal, como dijimos anteriormente, es lo que se encuentra respecto a la columna vertebral más cerca de, de nuestro sujeto, ¿sí? Es decir,
Esta parte, esta pierna, este antebrazo, perdón, lo encontramos en la parte proximal y la parte distal, en este caso vendría siendo la pezuña, que es lo que se encuentra más lejos respecto a la columna vertebral. A eso lo denominamos como distal.